Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Minutos Rojiblancos. Hoy tenemos el placer de estar con el número 1 del Sporting. Y es que este jugador también procede de un equipo que viste con colores rojiblancos. Él no mete goles, pero sí que los evita. Hoy estamos con Pichu Cuéllar. Para los que aún no lo conozcáis, damos paso a su ficha técnica. Nombre: Pichu Cuéllar. Lugar de nacimiento: Mérida. Edad: 29 años. Estatura: 1,87. Peso: 82 kilos. Posición de juego: portero. Su pie: el izquierdo. Juega con el dorsal número 1 en el Sporting de Gijón. Oye, ¿por qué eso de Pichu dónde salió? Bueno, pues la verdad es que lo de Pichu me lo pregunta mucha gente, pero me lo llamó mi primo de pequeñito porque era muy renacuajo y era un poco travieso y tal. Y se ve que en esa época había unos dibujos que se llamaban así y empezó por ahí. La gente me empezó a llamar así, más cercana, me empezó a llamar así la familia. Y allí en Mérida la verdad es que se me conoce, gran parte de allí de Mérida me conocen por Pichu. Quiero saber cómo fueron los primeros contactos con el mundo del fútbol. ¿Por qué empezaste como portero? ¿Te puso el entrenador? ¿Fuiste tú que te gustaba? Realmente a mí me gustaba el fútbol como cualquier crío y me gustaba jugar al fútbol de jugador, me divertía jugando de jugador, de portero no me divertía, en el colegio jugaba de jugador. Lo único que bueno, pues mi padre fue portero y bueno, pues cogió un día y me empezó a entrenar y poco a poco pues fui adquiriendo dotes de portero y parecía que no se me daba mal. No me divertía mucho, pero se me daba bien, por lo tanto jugué un poco inculcado por mi padre de portero. ¿Qué valores adquiere un jugador al pasar por la cantera del Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que lo principal es eso, o sea, entender que el fútbol está lleno de valores positivos y realmente cuando llegué yo a la cantera del Atlético de Madrid ya esos valores los tenía adquiridos, ya era una etapa de formación más que de adquirir valores que se cogen yo creo que más de pequeño, ¿no? Por lo tanto yo creo que era una etapa de formación más que de crecimiento y bueno, crecí como futbolista y como persona y la verdad que le estoy muy agradecido, ¿no? En esa etapa es la que me hizo llegar aquí, ¿no? Pichu, César Ferrando te hizo debutar en Copa del Rey contra el Lorca en 2005, Sí. ¿cómo lo recuerdas? Bueno, pues fue el entrenador que realmente impulsó mi carrera deportiva y que bueno, aprovecho para mandaros un fuerte abrazo y un saludo enorme porque fue quien apostó por mí en ese momento cuando era un chaval y que fue el inicio de la etapa mía como futbolista, ¿no? La temporada 2005-2006, vamos para atrás, tuviste una temporada un poco en blanco. Cuando un jugador no juega, ¿lo pasa mal? Sí, es una etapa de formación, ya te vuelvo a repetir. Yo creo que hubo momentos en mis principios en los cuales no jugaba porque había compañeros con mayor experiencia y que lo estaban haciendo muy bien. Y quizá la decisión del club de intentar aumentar la categoría no me vino bien porque en el plano deportivo no jugaba, ¿no? Entonces yo creo que ahí quizás fue más negativo que positivo, aunque aprendí mucho de mis compañeros, evidentemente, pero en cuanto a jugar no jugaba mucho. Siguiente temporada, ya pues, jugaste 7 partidos en Liga. ¿Qué valoración haces de esa temporada? Bueno, positiva pues porque en un principio yo estaba evidentemente a las órdenes del entrenador, pero es evidente que tenía a Leo Franco por delante mía que estaba disputando todos los minutos y era un portero de súper garantía. Lo que pasa es que bueno, pues se lesionó y con esa lesión pues tuve que aprovechar para jugar Copa y para jugar Liga y al final jugué 7 partidos que fueron muy importantes para mí. Pichu, entre uno de esos 7 partidos fue el del Barça, derrota por 6 goles. Un canterano, ¿cómo lo pasaste? Porque yo creo que se pasa mal, ¿no? Bueno, en ese momento... ¿Qué recuerdo tienes de eso? En aquel día, sinceramente, no... pues quizás no estaba tan visto el que el Barcelona metiera tantos goles a un equipo. Hoy en día yo creo que es lo más normal. Por lo tanto, vamos a tenerlo como normal. Ese día pues no fue un día bueno porque cualquier portero que encaja 6 goles... su equipo, ¿no? Lo que pasa es que también tendrá la culpa también defensa, ¿no? Tendemos a echarle la culpa a los porteros solos y la tiene todo el equipo, evidentemente, ¿no? Pero
Pero bueno, como canterano y con la ilusión que tenía de jugarse, de disputar ese partido, pues te vas muy chafado para casa, te vas jodido y bueno, pues yo creo que fue un punto de inflexión en mi carrera que luego hizo el marchar del club cedido al Eibar y crecer. Sinceramente creo que me vino mejor que peor, me vino bien. Háblame del Eibar, un año allí. Bueno, es un equipo humilde, súper familiar, la gente es muy campechana, te trata fenomenal. Sabía que tenía que ir a un club que me iba a servir como trampolín y tenía que trabajar muy duro para ello, ¿no? Salió bien la cosa, permanecimos en segunda división y hice muy buenos amigos, a pesar de solo estar un año allí, hice muy buenos amigos, muy buena campaña y sinceramente tengo un muy buen recuerdo de él y ese trabajo es lo que me hizo llegar aquí. ¿Cómo recibiste la llamada del Sporting? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo se entera un jugador de que un club está pues, interesado en él, luego pues no jugar el último partido? ¿Cómo Antes fue de proceso? terminar la liga ya había cierto trato de prioridad, evidentemente por la ilusión de poder llegar aquí. Pero como dependía directamente del Atlético de Madrid, porque pertenecía al Atlético de Madrid, pues dependía un poco de ellos, ¿no? Entonces teníamos que dejar pasar el verano, saber exactamente lo que quería el Sporting, lo que querían los demás equipos y mi mayor ilusión evidentemente era venir aquí, ¿no? Por lo tanto estaba un poco a expensas de lo que decía el Atlético de Madrid. ¿Qué resumen haces de tu estancia aquí, en Gijón? Crecimiento deportivo y personal, madurez y bueno, pues en cierto modo las cosas negativas te ayudan a saber cómo conducirlas si te pasan otra vez, ¿no? Entonces, Supongo que día a día se sigue creciendo, ¿no? sí, no, y aparte los compañeros te ayudan muchísimo y el cuerpo técnico, las instalaciones, todo el mundo, yo creo que lo que engloba el sportingismo te hace madurar y te hace crecer. Tuviste cosas duras, las lesiones. Un jugador cuando tiene una lesión física, yo quiero saber, es difícil recuperarte, pero psicológicamente, luego tener el miedo pues, a meter el pie, tal, ¿eso sucede? Bueno, ¿Eso es yo difícil? Yo creo que lo más difícil de superar es el saber, o sea, de concienciarte de que estás lesionado, ¿no? De que estás lesionado y de que vas a estar apartado del grupo durante bastante tiempo. Eso yo creo que es lo más difícil. Por lo tanto, la lesión física se cura, la lesión psicológica es la que tú tienes que ir trabajándola día a día, ¿sabes? Y es lo más complicado. Me considero una persona que a nivel psicológico soy fuerte y ese tipo de lesiones que forman parte del fútbol me han hecho ser más fuerte todavía y madurar. ¿Cómo ves la Liga adelante este año? Muy igualada, la más igualada que he visto yo nunca. Yo creo que toda la gente coincide, creo yo, con lo que acabo de decir, ¿no? ¿Crees en el ascenso? ¿Se en el ascenso? ¿Perdona? ¿Crees en el ascenso? Pichu Cuellar, Que sí creo, sí, hombre, por favor. Creo muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que hay principios en la vida que para conseguir una cosa tienes que ir poco a poco, tienes que ir trabajártelas y esto es una carrera de fondo, por lo tanto hay que ir poco a poco. Bajo tu opinión, ¿quién Vamos. es el jugador más gracioso del vestuario? Más gracioso es típico, yo creo me han dicho que lo están diciendo bastante, pero es que es así. Me río bastante con Mandy y Mendy. El más serio, o los más serios. Javi Casquero, Bustos. A la hora de vestir y prepararse, ¿tú puedes ser uno de los más pijos? Si no, ¿quién es? Bueno, entiendo como pijo, yo entiendo como Que pijo se otra prepare, cosa. ¿qué tal? Yo entiendo como pijo otra cosa y puede ser también Javi y Luis, Javi Casquero y Luis. Yo puedo entrar también, venga, va. Vale, bien. ¿A qué delantero te gustaría pararle un penalti? Al mejor del mundo, en este caso Cristiano Ronaldo o Messi. Mójate, ¿quién es el mejor del mundo para ti ahora mismo? Ahora mismo Messi. ¿Cuál ha sido el jugador más difícil o con lo que el peor lo has pasado tú en el área a la hora que se acercase? Falcao, ¿Por qué? pues porque era dinamita pura. Oye, una pregunta para mojarse. Por ahora todos se me mojaron. ¿Cuál es el jugador del Sporting que nunca quitarías de un once inicial? Todos se me mojaron. ¿Tú? Muy buena. Yo quiero jugar siempre. Pregunta Cristiano Messi, ya me respondes que Messi. ¿Está muy por delante Messi de Cristiano? Yo creo que son diferentes.
Yo creo que son diferentes, completamente diferentes. ¿Qué cualidades te gustan más? Uno mucho más directo. Las cualidades que me gustan más son las de Messi. Yo creo que es más completo que Cristiano. ¿Un sueño como deportista, Pichu? Ganar un mundial, ¿Un sueño con el Sporting? subir a primera. ¿No tienes más ambición? ¿Jugar Champions, Europa, ganar Sí, una Copa del pero Rey? lo principal en esta vida es ser realista. Y a día de hoy es subir a primera. ¿Un hobby? Estar con los amigos, con la familia. No debería ser un hobby, pero para nosotros sí. ¿Un vicio? Vicios son malos, no tengo ninguno. ¿A qué antiguo compañero que haya jugado contigo pues en el Atlético, en el Eibar, donde sea, traerías a jugar al Sporting ahora mismo? A Miguel de las Cuevas. Oye, ¿y del Sporting B hay alguno que te guste para subir al primer equipo? Elígeme uno. Es complicado, es muy complicado porque hay muchos chavales. Pero es evidente que todos tienen cabida, lo que pasa es que yo tengo más referencia a nivel de portería, no tengo más referencia de jugadores. Pero tanto Alex Menéndez como Julio están a un paso, por lo tanto me decanto por ellos dos. Playa o montaña. Soy más de montaña. ¿Una película? 8 apellidos vascos. Un libro. Hay uno de Kilian Hornet, Correr o morir. Un recuerdo. Recuerdo mis principios en el fútbol. El gol soñado. Un portero también puede marcar goles. Bueno, aquel que sirva para ganar. Da igual en qué partido, aquel que sirva para ganar. Un estilo de juego. Jugar desde el principio. Un estilo de juego yo creo más en el estilo Guardiola. ¿El mejor equipo del mundo ahora mismo? Para mí es el Barcelona. ¿Alguien a quien desearías conocer? A Víctor Valdés. Quiero que me digas qué 3 cosas llevarías a una isla desierta. Ya lo dije en otra situación. Yo creo una barca para volver, comida y a mi mujer. ¿Un miedo? Ninguno. A morir, si acaso. ¿Una virtud de Pichu? Creo sinceramente que soy buena persona. Llegamos a las preguntas de la afición, a los que nos habéis enviado con el hashtag Minutos Rojiblancos a través de Twitter y del Facebook. Hemos seleccionado 10. Pichu, al final de la entrevista quiero que me digas un número y esa va a ser la que se lleve una camiseta de portero, o de las que vistes tú. Vamos con la primera, Fresia. Pichu, ¿qué significado tiene lo que haces siempre al empezar a jugar? ¿Qué pasos sigues? ¿Por qué? Suerte. Se refiere un poco a lo que haces, ¿no? Portería, tal, saludo. Bueno, a ver, yo creo que son rutinas. Son rutinas que a uno le sirve simplemente pues, para entrar concentrado, para entrar inspirado y seguí una rutina desde que llegué al Sporting de Gijón porque lo sentía así, sentía que era lo mejor y creo que me acompaña siempre. ¿Solo lo hiciste en tu tiempo? O sea, cuando llegaste al club, al Sporting? Sí. ¿Ningún significado, nada, no? No lo he hecho nunca, solo lo hice desde que llegué aquí. Te pregunta Rubén Pascual, Pichu, ¿podrías decirnos que son a tu juicio los 3 mejores porteros del mundo? Un abrazo y mucha suerte, crack. Yo creo que a mí me gusta mucho Víctor Valdés. A día de hoy yo creo que es Víctor Valdés, Neuer y Iker Casillas nunca lo puedes quitar de esa lista. Te pregunta Estefanía Fajardo, Cuellar, ¿qué significó para ti venir al Sporting? ¿En qué crees que has mejorado? ¿Qué significó para mí? Para mí fue el punto de inflexión, el punto de crecimiento de mi carrera deportiva a nivel personal y a nivel deportivo. Y bueno, yo creo que me ha servido para mucho, para saber hasta dónde puedo llegar, saber que podría jugar en primera división y tener la meta, evidentemente, ahora, a día de hoy, de poder conseguir algo importante con el Sporting, como es algo tan bonito como subir otra vez a primera. Andrea Pérez Rodríguez te dice, hay muchos pequeños y pequeñas porteros que sueñan con ser como tú algún día. ¿Qué les dirías a esos niños, niñas? ¿Cuál fue tu ídolo cuando eras un niño? Bueno, yo creo que es algo muy importante. La educación en casa es súper importante, hacer caso a los padres. La educación en el colegio es muy importante, por lo tanto hay que seguir estudiando porque así lo he hecho yo. Y partiendo de esa base, pues agarrarte a la ilusión de ser futbolista cuando toque. Y cuando toque entrenar, pues evidentemente entrenar siempre con humildad, respetando a los compañeros y tratando de ser el mejor.
Miguel González Fernández, ¿crees que la afición está siendo demasiado exigente con el equipo? El domingo ganando 3-1 hubo pitos, o quizás es nerviosismo de la gente por la ansia de subir a primera. ¿Puede influir negativamente esto? Un saludo, crack. Creo que influye negativamente. Creo con sinceridad que influye negativamente por la sencilla razón de que nosotros estamos tratando de trabajar para conseguir un objetivo muy importante y muy serio para lo que es el club y para la afición, y la afición se tiene que dar cuenta de ello. No podemos hacerlo solo y se tiene que dar cuenta de la que mucha o gran importancia pasa por los partidos del Molinón. Si la afición, que es algo que nosotros tenemos como el número 12, no está a la altura de la que está el equipo, creo que deja mucho que desear. Luego los malos seremos nosotros. Auris Suárez, ¿te sientes querido por la afición del Sporting? Sí. Vanessa Bella da Costa, Pichu, ¿cuántos pares de guantes usas en una temporada? Suerte. Difícil de poder decir, pero es evidente que muchos. Lorena Huergavilla, hola Pichu, ¿cómo te sientes cuando te toca parar un penalti? Mucha suerte, crack. ¿Cómo es el proceso eso? Cuando pitan un penalti. Es un poco suerte, lo único que bueno, pues intentas estudiar a los rivales, a los lanzadores, por dónde lo lanzan. ¿Hay algún pequeño truco, algún movimiento que te pueda dar alguna pista? No, yo creo que es aguantar hasta el final, intentar aguantar hasta el final, ponerle nervioso, intentar hacer también por ponerle nervioso, el hablar con él, el decirle que sabes por dónde lo tira, que se acuerda de que lo va a fallar, en fin, pequeños detalles que a lo mejor te pueden hacer ganar a nivel psicológico, no a nivel, porque él es el que manda realmente. Te dice Covadonga Villa, hola Pichu, tengo una hija que su ilusión es ser portera. ¿Qué opinas tú del fútbol femenino? Bueno, creo que no está valorado como debiera, ¿no? Yo creo que desgraciadamente en el deporte existen desigualdades físicas y eso creo que es el detonante de que haya tanta diferencia entre el masculino y el femenino. Yo creo que se le debería dar igual importancia, pues porque se lo merecen y porque creo que tenemos muy buenos equipos a nivel nacional. A mí me pilló de cerca el Atlético de Madrid de féminas y tiene un gran equipo, por lo tanto, y siempre la veía de entrenar y me llenaba de orgullo el poder ver a chicas tan profesionales como cualquiera de nosotros, y tenían trabajo incluso. La verdad es que es algo de admirar. Vamos a la última, la 10ª. Bilsi Sancle, desde que estás en el Sporting, ¿cuál es el mejor y el peor recuerdo que guardas? El peor, lo dicho, el poder descender de categoría y no poder estar con el equipo. Y el mejor recuerdo, pues uno de los mejores recuerdos que tengo, evidentemente, es el partido del Valladolid, que no es que fuera yo clave para que permaneciera el equipo, pero sí que es verdad que ese partido en sí fue importante para que el equipo... Bueno, una parada clave también tuviste, Pichu. Sí, pero a ver, yo cuando hablo de equipo no hablo a nivel individual porque no me gusta, y sí que es verdad que fue un equipo bastante dolido por las críticas durante toda la temporada, y al final se logró el objetivo, que era lo realmente importante. Oye, 10 preguntas, me vas a tener que decir un número del 1 al 10. Se lleva la camiseta. El 1. Pues el 1 ha sido Fresia en Twitter, que te preguntaba, Pichu, ¿qué significado tiene lo que hace siempre al empezar a jugar? Pues nada, le mandamos la camiseta, ¿no? Sí, Pichu, llega la hora de mojarse, ¿a ti te gusta? A mí me gusta lo justo, mojarme, ¿sabes? Yo prefiero el sol. Vale, me vas a poner los 3 equipos que van a subir, en el orden de primero, segundo y tercero. ¿Y qué haría Pichu Cuellar si eso se cumple? Venga, ¿Lo tienes claro? ¿Tienes alguna duda? No, duda ninguna. Venga, ponte a escribir. No se graba, Marca aquí. No se graba. Supongo que si acertas esto, va a venir bien al Sporting, ¿no? Ya... A ver, me estás quitando muchos favoritos. Tampoco es milagros, ¿eh? No, vamos a ver. Son tus favoritos. Son los míos, ¿vale? Luego ya los de los demás a mí me importan poco. Te piensas mucho el tercero. Sí, porque no cuenta. Ese a mí ya me da igual. El tercero, bueno, podrías ponerme en la eliminatoria si te atreves también. ¿Con los puntos te atreverías, Pichu? No. Lo tienes demasiado claro todo. Sí. Pero con los puntos no me atrevo. Vale, ¿qué harías? Póngalo por ahí abajo. Esto habría que grabarlo, supongo, ¿no? Esto queda aquí, ¿sabes? Para los amigos.
Cierra. Vamos a meterlo. Bueno, señores, Ahora, ciérrame el sobre, ponme tu nombre por fuera, fírmalo. esto es fácil, mira. Aquí está la firma. Nombre, también. Yo por firmas no os conozco todo. No, pero así sé que no lo abres. Ah, vale. Listo. Oye, Pichu, muchísimas gracias por someterte a unos minutos conmigo. A ti, a vosotros. Un placer. Ya veis, hasta aquí ha llegado el minuto rojiblancos de hoy. Espero que hayáis conocido más los aspectos personales de este gran jugador. Aclarar que Pichu Cuéllar quería someterse a la prueba, pero las inclemencias meteorológicas nos han impedido hacerla por esta semana. Recordad que esta entrega de Minutos Rojiblancos, al igual que todas las demás que hemos hecho, se puede ver en el canal de YouTube de Más que Tele. Y recordad que vosotros también podéis participar y ganar camisetas o entradas. ¿Cómo? Pues escribiéndonos un comentario, haciendo la pregunta al jugador, opiniones a través del Facebook de Más que Tele y de la productora menganos.tv. Y cómo no, agradecer a nuestros patrocinadores: Talaso Poniente, Todo Ruedas, Hat Treat, Carling Goal y Almacén La Cueva. Y acordaros que la semana que viene volvemos con un jugador del Real Sporting de Gijón. Todos los fines de semana, haya o no haya partido del Sporting, tenéis una cita en Minutos Rojiblancos.